porque esta clase es para personas que no sean cristianas y también personas que son cristianas. Porque no importa si tú has aceptado al Señor como tu Salvador o no, hay situaciones difíciles que te jamaquean, que son difíciles en tu vida. Y poder recibir un consejo cristiano puede hacer la diferencia para cómo tú puedes tomar decisiones sabias en medio de las circunstancias, cómo tú puedes asumir una actitud que te lleve a la actitud en Cristo Jesús, ¿verdad? Y tanto como cristianos como no cristianos, siempre es necesario recibir un consejo cristiano. Así que tomen nota, tanto para personas no cristianas, para que lleguen a los pies de Cristo, y tanto personas que somos cristianas, porque algo muy importante que debemos recordar: aceptar a Dios como nuestro Señor y Salvador no nos garantiza una vida color de rosa. Van a haber problemas, van a haber situaciones, van a haber pruebas, van a haber procesos que vamos a vivir, ¿verdad? Pero tenemos que recordar también que Dios cambia lo que ama, y Dios no ama tus problemas, Dios no ama tus circunstancias, Dios te ama a ti. Así que Dios te va a capacitar a ti, te va a preparar a ti para que en medio de esos problemas y circunstancias los puedas enfrentar con la frente en alto y poder al final del camino llegar a la victoria y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que como cristianos o no cristianos vamos a pasar por procesos y situaciones. Ahora, ¿cómo podemos aplicar conocimiento de la palabra? ¿Cómo podemos compartir evangelio? ¿Cómo podemos llevar un consejo cristocéntrico que impacte las vidas, tanto cristianas como no cristianas? Muy bien, así que tomen nota. Vamos a empezar. Yo quiero que tú te imagines en este momento que una persona se acerca a ti, ¿verdad? Y al final del servicio de la iglesia, y esa persona esperó que todo el mundo se fuera, que la mayoría de la gente se fuera para poder hablar contigo. Sabemos que si eres parte del liderato de la iglesia, te quedas hasta el final, y que ya al final lo que tú quieres irte quizás a comer un almuerzo, ¿verdad? Si es a la hora del almuerzo la iglesia, y estás con esta actitud de ya me quiero ir, ya estuve hasta el final. Entonces, pero viene esta persona y se acerca a ti, ¿verdad? Y quizás, ¿verdad? Estás cansado y quieres irte a tu casa, o quizás tienes hambre y quieres irte a almorzar con tu familia, quizás dejaste pendientes para realizar y tienes prisa para irte. Y de una manera torpe le preguntas qué es lo que desea esa persona, qué es lo que usted quiere, ¿sabes? Como que de una manera con armonía, sino un poquito torpe, ¿verdad? Porque ya no está con esta mentalidad: me quiero ir para casa. Y la persona rompe a llorar, ¿verdad? Y no puede ni hablar. Decide irse a su casa sin lograr descargar su corazón y sin que le pudieran ofrecer la ayuda que necesitaba. Entonces tuve este escenario, wow, y dice: guay, ¿por qué le contesté así? ¿Por qué fui así? Entonces la persona pega a llorar, no dice ninguna palabra y se va. Entonces pasa menos de un mes y la persona muere, ¿verdad? Y te enteras que murió, y que la última vez que tú la viste fue ese momento cuando lloró, se fue y no dijo nada, y te quedaste como que, ¿por qué dije esto? No la pude ayudar, ¿verdad? Posiblemente la persona se acercó a ti, ¿verdad? Porque había recibido la noticia de que del doctor referente a alguna situación de salud terminal, y había venido a buscar orientación, pero no pudiste ayudarla, ¿ok? Esa fue la situación, ¿verdad?, que vivió el autor de uno de los libros que vamos a estar estudiando, ¿verdad?, que es Jay Adams. Y el libro, lo tengo por aquí, ¿verdad?, es Capacitados para Orientar. Hay una parte del material de hoy que es de este libro. No es requisito comprarlo, ¿verdad? El material todo lo voy a estar ofreciendo de las transparencias, y la misma se le será enviada a cada uno de ustedes. Y pues, ¿verdad? Eso fue lo que vivió el autor Jay Adams, que también es pastor, y cuando se vio en esta situación donde, wow, esta persona se fue llorando, me entero que murió y yo no le pude ayudar. Así que abro el espacio a 4 espacios nuevos, 4 personas que no me hayan hablado, ¿verdad? Y voy a abrir este espacio a preguntar: ¿te ha pasado alguna vez que no has podido ayudar a alguien? ¿No has sabido qué decir, qué aconsejar ante una situación que te presentan? ¿Te pasó algo parecido como, verdad, esta narración que hago inicialmente, verdad, que
la persona llega a ti, espera por que todos se vayan para poder tener un tiempo a solas contigo y de momento, ¿verdad? No le hablamos de la mejor manera y lo que hacemos es cerrar, ¿verdad? El diálogo y la persona se va sin abrir su corazón. ¿Sabes qué? Voy a dejarlo ahí para que ustedes mismos vayan contestando en su mente esa respuesta, si le ha pasado. Así que voy a hacerlo de otra manera. Alce la mano el que le ha pasado y no alce la mano el que no le ha pasado. Así que, ¿le ha pasado alguna vez que no ha podido ayudar a alguien, que no ha podido aconsejar a alguien? Si es sí, alce la mano. Si usted siempre ha podido aconsejar y se ha sentido muy bien, pues no tiene que alzar la mano. Muy bien. Estoy viendo por aquí. Ok. Muy bien. Ok, vi varias manitas por ahí. Muy bien. Así que se han sentido un poquito identificados con esta situación de que, wow, quizás vino mi hijo a pedirme un consejo y yo estaba ocupado haciendo varias cosas, varios quehaceres, varias responsabilidades y no le aconsejé en el momento. O vino mi esposa, o vino mi esposo, o vino mi hija, mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi papá, ¿verdad? Son las personas inmediatas que tenemos para ser esas personas, ese primer ministerio que Dios nos ha dado, ¿verdad? De instruir, de ayudar, de aconsejar. Y pues, ¿verdad? Las cosas que podemos hacer en ese momento que entramos en ese choque como que, wow, no pude hacer algo, no pude ayudar a esa persona. Mis consejos, ¿verdad? Lo que se recomienda como consejeros cristianos es que inmediatamente comiences a orar y pedir a Dios que nos ayude y que nos capacite para ser sensibles a la necesidad y poder ser un consejero efectivo. Que cuando venga alguien con necesidad, que Dios nos dé ese discernimiento de poder ver, de esa sensibilidad de poder, ok, aquí, este es momento de dedicar tiempo y prestar oído. Y pues también otra de las cosas que podemos hacer es investigar sobre el tema de lo que es aconsejar, estudiar las diferentes teorías de consejería que existen y cuáles se pueden aplicar con la visión de dar a conocer a Cristo como solución. Y exaltar el poder redentor de Cristo y cómo puede restaurar ¿verdad? Relaciones, cómo puede dar sanidad a heridas del alma, ¿verdad? Del corazón, sanidad a situaciones mentales, ¿verdad? Y pues si hoy tú estás aquí, ya tú estás haciendo ese segundo paso de investigar, ¿verdad? Diferentes teorías, estrategias, cómo poder ser sensibles a esa necesidad para poder servir, ¿verdad? Y exaltar al Señor Jesucristo. Muy bien. Cuando el autor, ¿verdad? Del libro pasa por esta situación, esos pasos, él oró, él buscó información y mientras buscaba información, ¿verdad? Vio sus diferentes resultados de la investigación, vio mencionar lo que Dios esperaba, vio la importancia de que cuando hablara con la persona que iba a aconsejar, mencionar lo que Dios espera de ellos. A la hora de tú como consejero cristiano y hables con las personas, ¿verdad? Y quieras introducir a Cristo en su vida, es dejarle saber, mira, nosotros servimos a un Dios que espera esto de nosotros. Espera que tú seas obediente, espera que tú seas sensible a la necesidad, que tú sirvas en la necesidad, que tú te preocupes por las personas, que tú ames a tu prójimo. Y cuando tú te pones a evaluar las diferentes cosas que Dios espera de ti, te das cuenta que si eres una persona que aplica todas esas cosas que Dios espera, eres una persona ética, eres una persona que va a evitar muchos problemas de judiciales, muchos problemas con la policía, muchos problemas con diferentes autoridades que existen en este mundo. Y pues el comprender y seguir las exigencias de los principios bíblicos de conducta tras la confesión y arrepentimiento de pecados va a parecer ser un alivio y un resultado. Así que en el momento cuando nosotros dejamos saber a las personas la importancia de qué es lo que Dios espera de nosotros y demostrarle que a veces nosotros nos examinamos, wow, lo que Dios espera de nosotros, si yo me pongo a ver, si yo voy a creer en ese Dios,
Me doy cuenta que yo tengo que mejorar en esto, que estoy fallando en esto, que estoy haciendo esto. Y en ese momento, cuando empiezan a reconocer la culpabilidad, se dan cuenta, ¿sabes qué? Yo necesito un Salvador. Yo necesito a alguien que perdone mis pecados. Y en ese momento que nosotros permitimos que la persona tenga ese encuentro de esa conciencia de que yo necesito a alguien que restaure mi vida, yo necesito a alguien que cambie este panorama que estoy viviendo, yo necesito a alguien que perdone mis pecados y que me ayude a amarme a mí y perdonarme yo también, ¿verdad? Ya damos el preámbulo para que esa persona diga, ¿sabes qué? Yo quiero ver si Cristo puede ser mi solución. Yo quiero dar ese paso de conocer de Dios y ver si ser obediente a lo que Él pide me da la solución que necesito. Y pues en ese momento, ¿verdad? Sabemos que cuando damos este paso de fe, de aceptar a Dios como nuestro Señor y Salvador, confesamos que somos pecadores, ¿verdad? Y confesamos y nos arrepentimos y el momento de confesar uno descarga. No sé si tú te has dado cuenta en algún momento que tú dices, por ejemplo, estás organizando los regalos de Navidad a tus hijos. Entonces tú quieres que sean una sorpresa. Y tus hijos son unos niños o niñas que investigan mucho y es bien difícil ocultarle una sorpresa. Entonces tú llevas todo el mes de diciembre con ese regalo ocultándolo por diferentes lugares y deseando que quizás sea verdad ese momento que le vas a dar el regalo, y cuando le das el regalo y que es una sorpresa, sientes un alivio porque ya no tienes que estar ocultando ese regalo, ya el niño recibió el regalo y ya saliste de eso, no tienes que estar ocultando cosas. Pues igualmente cuando nosotros estamos ocultando diferentes cargas, cuando estamos ocultando diferentes sentidos de culpa, cuando estamos ocultando diferentes pecados que estamos viviendo, quizás estamos viviendo una doble vida, ¿verdad? El momento de confesarlo, nosotros sentimos ese alivio, ¿verdad? Y es importante lograr en el momento de una consejería llegar a ese punto donde la persona desea esa confesión. Por eso que en la palabra de Dios dice la importancia de confesar nuestros pecados en el momento de enfermedad. Y más adelante vamos a tocar un versículo bíblico que explica un poco mejor eso. Así que, mira, aquí está. El comportamiento pecaminoso de las personas en algunas ocasiones es la causa responsable de desarrollar enfermedades físicas. Muchas veces el ser irresponsable con alguna regla que nos dice que es las leyes de tránsito o alguna dieta nutricional que debemos aplicar para un estado físico, por ejemplo, de diabetes. Las personas con diabetes no pueden consumir mucho azúcar. Pues a veces se les prohíbe el azúcar y lo primero que comen es azúcar, ¿verdad? Y ese acto de desobediencia perjudica más, ¿verdad?, lo que es la salud física. Por eso en Santiago 14, versículo 16 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo, ¿verdad?, puede mucho. Así que mira cómo dice la palabra, el consejo que nos da la palabra de Dios. Nosotros como consejeros cristianos debemos recordar estos pasajes para poderlos compartir. Y ya estamos aconsejando con nuestro instrumento número 1, que eso lo voy a decir en todas las tres semanas que vamos a estar reuniéndonos, lo voy a estar repitiendo muchas veces. Nuestro instrumento primordial es la palabra de Dios, como consejeros cristianos. Si nos llamamos consejeros cristianos, tenemos que tener la palabra de Dios. Entonces, miren qué interesante este pasaje bíblico, donde nos deja saber que si está alguno enfermo, ¿cuáles son los pasos a seguir? Llama a los ancianos de la iglesia, y cuando hablamos de los ancianos son esos líderes, ¿verdad? Esas personas que tienen una madurez espiritual, para que oren por nosotros, ungiéndolos, ¿verdad?, con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará a ese enfermo, y el Señor lo levantará si hubiese cometido pecados y le serán perdonados. Y después, ¿qué dice? Después que oren por ti, te pongan aceite, ¿verdad?, oren en el nombre del Señor. ¿Qué es el detonante que trae esa sanidad? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Confesar. Cuando nosotros confesamos, reconocemos, mira, estoy fallando en esto. Y a veces uno siente ese alivio, mira, sabes que estoy fallando.
Pero sabes que no solamente me voy a quedar en el reconocer que estoy fallando, yo quiero también hacer algo para hacer la diferencia, para mejorar, para modificar la conducta, para modificar lo que estoy haciendo, porque quiero ser transformada, porque quiero ser restaurada, ¿verdad? Porque quiero mejorar en mi vida. Así que el acto de confesión es uno muy importante para poder recibir la sanidad. Nosotros como consejeros cristianos, mira, Dios nos dio 2 oídos y una boca. Así que dio 2 oídos para escuchar más de lo que hablamos. Como consejeros cristianos debemos fomentar este espacio de confesión y escuchar, escuchar, escuchar. Escuchar todo lo que nos digan, y todo lo que nos digan es información para poder nosotros poder responder con un buen consejo. Mientras más información podemos adquirir en el momento que la persona está confesando, que la persona está desahogándose, que la persona está confiándote una información, nosotros buscamos información con lo que nos está diciendo verbalmente. Buscamos información, adquirimos información con sus gestos en la cara. Adquirimos información con los movimientos corporales, con su lenguaje verbal y no verbal. Y todo eso es información que te ayuda a, después de haber escuchado, dar un buen consejo. Y recuerda que en todo esto no estás solo, ¿verdad? El Espíritu Santo está contigo y el Espíritu Santo te discierne, te ayuda, te dirige. Un trabajo que hacemos, ¿verdad?, en equipo con nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. La Biblia, ¿verdad?, describe la homosexualidad y la embriaguez como pecados, mientras que la literatura de la salud mental los denomina, ¿verdad?, como enfermedades. Y aquí estas son las cosas que empiezan a tener como un encontronazo cuando uno dice, wow, esto de consejería o esto de psicología cuando uno se pone a estudiar este material, uno se da cuenta que muchos pecados que dice la Biblia, esto está diciendo que son enfermedades. Entonces, ¿será bueno entonces yo estudiar estos tipos de teoría? ¿Realmente esto me está acercando a Dios o me está alejando? En el proceso, cuando tú vas investigando y vas estudiando, te vas teniendo estas preguntas que confrontan, ¿verdad? La palabra de Dios dice que el origen de estos problemas recae en la depravación de la naturaleza humana caída, ¿verdad? Y pues, ¿verdad?, traigo esto como una problemática que uno dice como que, espérate, vamos a poner una banderita, vamos a ver a dónde nos va a llevar esto. Es bien importante, y voy a hablar siempre de la palabra de Dios, porque como les dije, la palabra de Dios, nosotros como consejeros cristianos, esa es nuestra herramienta número 1, ¿verdad? La palabra de Dios, muchos de los enfermos mentales pueden ser ayudados por el ministerio de la palabra de Dios. Todos los conceptos, términos y métodos que se utilizan en orientación necesitan ser reexaminados bíblicamente. Hay muchas cosas que quizás en la papelería y el material de situaciones mentales dicen que son enfermedades, dicen que son, ¿verdad?, diferentes condiciones. Nosotros hoy voy a presentar 3 teorías y vamos a evaluar las 3 teorías, ¿verdad? Y yo, ¿verdad?, les exhorto a que tengan una mente abierta para evaluar cada una de estas teorías y poder discernir cuál realmente es la que yo puedo aplicar como consejera cristiana, como consejero cristiano, para que en medio de mi consejo sea Cristo exaltado y sea la persona teniendo esa hambre y necesidad de buscar a Cristo como solución. La primera teoría que quiero comenzar, ¿verdad? Vamos a estudiar con las teorías y vamos a evaluar las toditas. Primero está la ética freudiana, ¿verdad? Lo que muchos han conocido por ahí, Freud, ¿verdad? Es uno de las personas que más ha trabajado estos temas. Él trabaja, ¿verdad?, el momento de aconsejar. Su estrategia es que en lugar de asumir la responsabilidad personal por su comportamiento de la persona, él busca echar la culpa a la sociedad. Y es fácil echar la culpa a la sociedad, ya que lo que es culpa de todos resulta no ser responsabilidad de nadie, ¿verdad? Y la estrategia de Freud, ¿verdad?, en su ética freudiana, es, ¿verdad? Voy a ponerlo por aquí. Es buscar que la persona, ¿verdad?, vaya de la situación que está viviendo, vaya al inicio de lo que pasó.
y busque una persona que fue culpable. Por ejemplo, ¿verdad? Una persona que le gusta abusar o mantenerse en lugares cerrados, vamos a decirlo así, mantenerse en lugares cerrados, no le gusta hablar, no le gusta abrirse con nadie, se mantiene cerrado todo el tiempo, ¿verdad? Si va al pasado, posiblemente se da cuenta que su familia siempre estuvo encerrada en su casa y esa fue la manera que se crió. Pues la culpa de que yo estoy encerrado hoy es porque pues, mi familia así me crió. Así que él vive toda la vida pensando, pues porque mi familia así me crió, pues así yo soy y así seré, ¿verdad? Y todo el tiempo responsabiliza a otro de lo que es y eso le justifica para seguir accionando cosas que quizás no sean positivas, quizás no sean algo que obedece a Dios con lo que estás haciendo, pero su estrategia es echarle la culpa a otro, ¿verdad? Esto es lo que trae Freud. Y pues el psicoanálisis de Freud resulta en hacer una expedición arqueológica al pasado en la que se efectúa una búsqueda de otros sobre lo que carga la culpa, sobre lo que cargar culpa por el comportamiento del paciente, ¿verdad? De la persona que está siendo aconsejada. La idea fundamental es la de descubrir cómo otros lo han dañado. Y aquí, en ese psicoanálisis que podemos ver de Freud, podemos ver que cuando empiezan a abrirse un grupo, ¿verdad? Que tenga ese proceso de consejería con la estrategia de Freud o una persona uno a uno, podemos ver que quizá en ese proceso de confesar, dice, es que pues mi abuela tiene la condición y ella tiene la culpa. O puede decir, papá me abandonó, pues él tiene la culpa. O puede decir, la iglesia nos limitó, pues la iglesia tiene la culpa de que yo sea así hoy. O la escuela nos maleducó, pues la escuela tiene la culpa de que hoy yo sea así. Al buscar excusa y desviar la culpa, el psicoanálisis constituye por sí mismo una extensión del problema que se pretende solucionar, porque la persona no está en una disposición de modificar sus acciones, sus actitudes, porque es así, porque el otro tuvo la culpa y no asume ninguna responsabilidad, ¿verdad? Así que esta teoría de Freud se trata de que la persona es una víctima. Y si buscamos las estadísticas dicen que de cada 10 personas, 3 son sanas con esta filosofía o teoría, ¿verdad? De Freud. Ahora vamos a ver la de Maurer. Maurer, por lo contrario de Freud, él se va a todo lo contrario. Él presenta un modelo moral, ¿verdad? De responsabilidad. Y dice que los problemas del paciente no son médicos, sino que son emocionales. Y defiende que las personas no es víctima de su conciencia, sino el violador. Los problemas pueden resolverse cuando se confiesan las faltas y se asume responsabilidad. Así que Maurer se va más en que la persona se trata como la persona como culpable. Por ejemplo, hoy, trayendo el mismo ejemplo que estaba diciendo ahorita, esta persona que está todo el tiempo encerrada y que no se abre y no habla con la otra persona, pues en la teoría de Maurer tiene que asumir responsabilidad. No, yo no puedo estar aquí encerrada. Si me pongo a ver lo que dice la palabra de Dios, mi gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todas las personas que yo encuentre. Así que no es correcto que yo esté encerrada aquí. Así que yo tengo que asumir la responsabilidad de ir afuera, de salir y de experimentar, ¿verdad? Cosas que quizás se alineen a las habilidades que Dios ha puesto en mí. Y darme la oportunidad de salir afuera y hacer cosas diferentes donde yo me pueda sentir útil y donde yo pueda dar a conocer al Señor Jesús, ¿verdad? Y dar este paso de salir de estas 4 paredes. Y aunque fui criada así, no voy a repetir el ciclo en mi vida. Y si yo voy ahora a hacer una nueva historia, un nuevo libro, y que el legado que yo deje a mi gente, a mis hijos, a mis hermanos o a mis padres, ¿verdad? Sea un ejemplo de una persona activa, una persona que decidió salir, ¿verdad? De las 4 paredes y hacer algo por un bien, para bien, para amar, para bendecir, para ser sensible a la necesidad y hacer algo por el cual, ¿verdad? Motivar a otros a también ser activos. Así que, si nos vamos a estudiar un poquito las estadísticas,
esta teoría de Maurer de asumir responsabilidad y no echarle la culpa al otro, dicen las estadísticas que de cada 10 personas, 6 son sanas. Así que podemos decir, pues mira, esta estrategia de ser responsable y asumir responsabilidad es mucho mejor. Pero hay un asterisco que también dice la estadística. Y es que, como bien vimos, de las 10 personas, 6 son sanas. Pero las 4 que no son curadas salían peor de cómo llegaron. Tú te preguntas, pero entonces esto es bueno usarlo o no. Pues imagínate que la persona llegue y salga peor. ¿Qué hago aquí? ¿Verdad? Y aquí es donde entra, ¿verdad? Este es algo bien importante que quiero que ustedes tengan en su mente. En ocasiones las personas son víctimas y no pueden ser tratadas como culpables. Hay momentos en la vida que la persona realmente es una víctima y hay momentos en la vida que la persona es culpable y debe asumir responsabilidad. Entonces, si usamos la teoría de Maurer para todo el mundo, vamos a tratar a las víctimas como culpables y eso las va a dañar. Así que, y si tratamos la teoría de Freud, pues hay personas que son culpables, que no van a asumir responsabilidad porque todo el tiempo le van a echar la culpa a la sociedad o a otra persona. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Aquí viene Jay Adams, que es uno de los autores que vamos a estar estudiando en este módulo. Es cristiano, ¿verdad? Y él dice que no todos son culpables y no todos son víctimas. Entra el tratamiento noutético, ¿verdad? Eso es lo que estuve hablando en la introducción, que muchos dijeron, ¿qué es esa palabra? ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Donde se consideran los principios psicológicos y también los teológicos. Este tratamiento noutético sí busca estas teorías de Freud, mira algunas cosas de Monroe, pero incluye la palabra de Dios. Incluye esta ética moral que nos instruye Dios con su palabra, ¿verdad? Y creo que si vamos a verlo así, es la más estratégica porque asume una de las cosas que realmente trae sanidad a la vida de cualquier persona que decide creer en el Señor Jesús y en su palabra. Muy bien, voy a dejar de compartir esta presentación y voy a compartirle otra más. Voy a abrir el espacio. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, pueden hablar, pueden decirme. Buenas noches, profe. Una preguntita. Sí. Dios te bendiga. Carol Anchique de Colombia. Te quería preguntar acerca de la teoría de Freud. No sé si tenga algo que ver, tú me dirás, o si me desvíe el tema, si tenga que ver algo acerca con las maldiciones generacionales que nos han enseñado también, de que muchas veces, por ejemplo, para poder indagar, nosotros como consejeros tenemos que mirar hacia atrás, porque hay personas, pues obviamente, que son víctimas, otras que las culpables, pero tenemos que mirar, y lo que tú dices es muy cierto, pues es escuchar muy bien para poder pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y dar un buen consejo. Pero quisiera saber si tiene que ver o si me desvíe el tema, porque pues nos han enseñado, o pues por mi lado, nos enseñaron acerca de las maldiciones generacionales y que muchas veces esos son los, digamos que la respuesta, y hay que indagar de muchas cosas que muchísimas personas tienen y no se dan cuenta hasta que no llega una verdadera sanidad interior que se le practica a esta persona y puede ser verdaderamente libre en el Señor. No solamente que esta persona conozca al Señor, acepte al Señor y ya fue sanada sus heridas del alma, que no sé, algunas personas llaman también, algunos otros terapeutas cristianos les llaman enfermedades almales, que es lo que también el Señor vino a llevar en la cruz del Calvario, que siempre pues antiguamente nos enseñaban era que solamente el Señor había llevado las enfermedades físicas, pero cuando nos abrimos un poquito más el tema de ir un poquito más allá, quisiera saber si tiene que ver o si me desvíe, profe. Muchas gracias. Con lo que referente a la historia, a la teoría de Freud, él sí va al pasado y en el pasado busca un culpable para que cuando la persona llegue al presente de su realidad que está viviendo, pueda justificarse de que yo soy así y esto me está pasando por culpa de esta persona. Y entre en un proceso de sanidad de que no es mi culpa, es culpa de esta persona y se justifique. Entonces trate de restaurar su vida por medio de la justificación. ¿Qué pasa con esto? Que muchas personas cuando
usan esta teoría y son culpables, ¿verdad? Y están buscando otro culpable, no asumen responsabilidad y no van a cambiar su vida porque siempre van a estar en la justificación de que el otro es culpable. En la teoría de Maurer también se va al pasado, ¿verdad? Pero simplemente para buscar en qué yo me puedo responsabilizar, en qué yo soy responsable. Todas estas teorías sí se va al pasado para ver qué ha vivido, qué ha pasado. Y en el ámbito teológico, que cómo lo podemos aplicar, es ver, muchas veces tenemos que ir al pasado para reconocer Dios estuvo allí. Exacto. Muchas veces hay que ir al pasado para reconocer en esto y en esto y en esto, Dios me libró y no me había dado cuenta. Entonces, reafirmamos nuestra fe. Una de las cosas que dice la palabra de Dios es que seamos agradecidos en todo tiempo, porque toda petición y todo ruego que tengamos, toda necesidad, la presentamos ante Dios en oración, en ruego y en acción de gracia. Para tú agradecer, tú tienes que hacer memoria de las cosas que Dios ha hecho para tú decir, ¿sabes qué? Gracias por esto. ¿Sabes? En ocasiones, sí, ¿sabes? Para poder recibir la sanidad es importante ir al pasado, ver qué cosas te han afectado, llegar al presente con esta actitud de, ok, en medio de esto, ¿verdad? Dios estuvo, en medio de esto, pasó esta situación que necesito sanar. Quizá ahora viendo esto, me he dado cuenta que debo ir a pedir perdón o debo perdonar a esta persona, ¿verdad? Es necesario ir al pasado para poder evaluar, para poder examinar lo que aconteció. Muchas personas, ¿verdad? Que piensan, que tienen otra posición de que no se va al pasado, se basan con este versículo bíblico que dice que en Dios, ¿verdad? Como nueva criatura y que todas las cosas viejas pasaron y ahora son todas cosas nuevas, así que no tienes que ir al pasado a nada, porque ya Dios tiene todo nuevo. Mira, sí, Dios hace una creación nueva en nosotros, Dios nos redime, Dios nos da redención, pero si nosotros queremos realmente ser unos discípulos de Cristo, y cuando digo discípulos de Cristo me refiero a personas comprometidas en el señorío del Señor, ¿verdad? Y unas personas comprometidas en reconocer que Dios es nuestro Señor y Salvador y vivir imitando a Dios y viviendo, ¿verdad? Que Jesucristo se ha encarnado en sus acciones. Hay momentos que hay que ir a sanar aquello que estamos escuchando porque hay micrófonos abiertos. Así que el proceso de consejería muchas veces sí hay que ir al pasado, pero nosotros como consejeros cristianos tenemos que tener aquí como centro. Profe, perdón que interrumpa, pero es que no te estamos escuchando bien porque hay gente que tiene micrófonos abiertos. ¿Podrías, por favor, cerrárselos? Gracias. Déjame validar, porque si todos pueden no apagar el micrófono. Déjame ver aquí. Ok. Muy bien, creo que ya cerré toditos. No sé si hay alguno que está abierto, pero estamos. Muy bien. Si vuelven a la orden, a la orden. Si vuelven a ver también internet. Es como que yo estoy hablando ahora contigo y se escucha. Se lo cerré y ella lo volvió a abrir. Déjame. Ok. No sé quién está como. Ok, ya lo cerró. Muy bien. Ok. Seguimos. Disculpen la interrupción. Voy no sé si ya con esto aclaramos, Carol, lo que estabas presentando. Si aclaro tu duda, si estamos más o menos ya entrando. Yo sé que más adelante vamos a empezar un material que nos va a ayudar también a entender esto. Es algo delicado, ¿verdad? Y algo bien importante, no porque hagamos este módulo de 3 semanas, salimos de aquí doctores o psicólogos o, ¿verdad?, profesionales, pero sí reconociendo y valorando la importancia de la palabra en la vida de la gente y cuánto la palabra de Dios puede impactar la vida de muchas personas y cómo aprendiendo la palabra de Dios y compartiéndola a otras, podemos sembrar semillas. Recuerden que nosotros como consejeros cristianos compartimos la palabra, compartimos la esperanza y le voy a dar muchas estrategias de otras cosas que podemos hacer como consejeros cristianos para llevar paz, para llevar esperanza, para llevar amor a la necesidad.
y nuestra misión es ir y sembrar, ir y regar esa semilla de esperanza. Y el Espíritu Santo se encarga del crecimiento. Y después nosotros vamos a testificar y ser testigos de esa transformación de la vida que hace solamente Jesucristo, que hace el Espíritu Santo y que hace Dios. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios para llevar la esperanza, para llevar la palabra, para regar, ¿verdad? Y aconsejar. Y siempre, otra cosita que también vamos a trabajar, ya mismito, con la presentación que les voy a dar, es la importancia de que cuando nosotros vayamos a aconsejar, la persona que vayamos a aconsejar tiene que estar dispuesta a escuchar. Si una persona que se está cerrando y dice, no, yo no quiero escuchar eso, no debemos esforzar a la persona a querer escuchar algo que no quiere escuchar. Es bien importante que cuando nosotros decidamos separar este espacio para ayudar a una persona y aconsejarla, la persona tiene que estar dispuesta a querer recibir ese consejo. Y vamos a trabajar estrategias para llevar a la persona a esa disposición, ¿verdad? Porque nuestra misión es que más gente conozca al Cristo que hemos conocido nosotros y que restaure la vida de ellos como restauró la nuestra. Así que vamos a hablar un poquito más de esa teoría noutética, donde aplicamos aspectos psicológicos, pero introducimos lo que es la teología dentro de esta estrategia para poder aconsejar. Así que voy a compartir con ustedes otra presentación rapidito. Rapidito. Muy bien. Creo que ya se puede ver. No sé si la pueden ver en grande. Ok, muy bien. Ok, ¿en qué consiste la orientación noutética, verdad? Que esta es la que nos vamos a enfocar. Dice, desde los tiempos bíblicos, es bien importante que sepamos esto, hasta el presente, el pueblo de Dios ha venido aconsejando noutéticamente. La palabra misma es bíblica, ¿verdad? Y viene del nombre griego noutesis, que es el verbo de nouteteo. La palabra fue usada en el Nuevo Testamento, principalmente por el apóstol Pablo, y está traducida como amonestar, corregir o instruir. Así que cuando ustedes escuchen otra vez la orientación noutética, las palabras claves que tienen que venir a su mente es amonestar, corregir o instruir, ¿verdad? Una de las cosas que hacía Pablo en todas sus misiones, cuando levantó las iglesias, cuando abrió, ¿verdad? Cuando compartió el evangelio, él amonestaba, corregía e instruía. Este término, que probablemente describe mejor lo que es la consejería bíblica, se registra en pasajes como Romanos 15:14, ¿verdad? Y pues Romanos 5:14 lo que dice, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Así que cuando nosotros adquirimos conocimiento, cuando nosotros, ¿verdad? Estamos llenos de la bondad del Señor, de ese conocimiento, pues Dios nos hace capaces de poder aconsejar, de poder ayudar a otras personas. Y en este pasaje el apóstol estaba animando a los miembros de la iglesia de Roma a hacer consejería mutua informal, algo que todo cristiano hoy día debe aprender de igual forma, ¿verdad? Ese momento de aconsejar, de escuchar, de hablar de las cosas que hizo Jesús y usarlo como ejemplo. Mira, ¿sabes qué? Jesús lloró por el momento en que su amigo Lázaro murió. Y él sabía que Dios le iba a dar la autoridad de poderlo levantar, aunque estuviera 4 días muerto y apestaba. Pero él lloró por la sensibilidad que tuvo al ver a su hermana llorando y porque era su amigo y verlo muerto, y en esa condición le dio sentimiento. Así que muchas veces nosotros tenemos pérdidas que nos duelen y lloramos. Y no está malo llorar, Jesús también lloró, ¿verdad? Pero mira lo que después hizo Jesús. Jesús oró y le pidió a Dios, ¿verdad? Y le agradeció de antemano por el milagro que iba a hacer, ¿verdad? Y después llama a Lázaro que salga afuera, y Lázaro fue resucitado. Y podemos ver a un Jesús que confió y que delante de una multitud agradeció a Dios por el milagro, porque confiaba en que Dios iba a hacer la obra, que sabía que Dios iba a hacer la obra. Y como en medio de tristeza pidió, ¿verdad?, por ese consuelo al Señor, y agradeció por ese consuelo que ella iba a tener. Y pues la solución que Dios trae en
que para nosotros es imposible, pero para Dios, ¿verdad? No es nada imposible. Y quizás, ¿verdad? Cuando traigo esto, quizás lo que perdimos era necesario perderlo, ¿verdad? O era voluntad de Dios perderla en ese momento. Si estamos hablando quizás de un trabajo, ¿verdad? Son tipos de pérdida, o si estamos hablando, ¿verdad? De algo que era importante, ¿verdad? Si hablamos ya de algo, una persona, un familiar, saber que está en un mejor lugar, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, ¿verdad? Eso nos da esperanza. Y pues hay muchas palabras de Dios que podemos aplicar, depende de la necesidad y la circunstancia. Pero a lo que quería aplicar con esto que traje de Jesús es que Jesús lloró y que hay momentos que hay que llorar. Me acuerdo en un retiro que estuve, dieron una estrategia en estos momentos de que si hay terremotos o hay lluvias, huracanes, ¿verdad? Y las personas tienen muchas pérdidas materiales, esas pérdidas dan ganas de llorar, ¿verdad? Entonces nos estaban dando un adiestramiento de cómo hablarle a estas personas que están pasando estos tipos de pérdidas por terremotos, por desastres, ¿verdad? Naturales. Y nos decían, ¿sabes qué? Si la persona está llorando, le vas a decir llora, sigue llorando. Porque hay una mala costumbre de decir, mira, no llores por eso, no llores. Y lo que hacemos es limitar a la persona, ¿sabes? Esconderse ese sentimiento y tragarse ese sentimiento y ese dolor y esa garganta, ese nudo, estar ahí. Cuando tú lloras, tú sacas todo, ¿sabes? Cuando tú le dices a la persona llora, la persona va a pegar a llorar y va a decir, ok, pues ya dejé de llorar, no me sigas diciendo que llore, ya no tengo ganas, ¿verdad? Porque no se lo estás prohibiendo, ya como que ya te ves como que, ok, ya lloré, ok, ¿qué me tienes que decir? ¿Sabes? Cuando tú no le prohíbes que llore, ya va a haber un momento que se va a detener y va a estar receptivo a que tú le hables lo que tengas que hablarle. Y es bien importante que como consejeros dejemos saber que hay unos sentimientos en la vida, ¿verdad? Tanto el enojo como ¿verdad? Diferentes emociones como el llanto y todas esas cosas que son emociones que se hicieron para expresarse, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos ser estratégicos para aplicar esas emociones a nuestro favor, para aplicar estas emociones para enfrentar, ¿verdad? Las circunstancias y las pruebas a nuestro favor. Y saber que hay unas emociones que no se pueden tener por largo tiempo, porque puede perjudicar nuestra salud emocional y mental, ¿verdad? Ya sea, ¿verdad? De llorar mucho, y sin parar de llorar por día, ¿verdad? Pueden traer diferentes condiciones de salud. Así que también nosotros como seres humanos responsables, saber que hay momentos que tenemos que decir, ok, ya he llorado, ya tengo que pasar por otro proceso, ¿verdad? Para ir sanando esta herida, ¿verdad? Y nosotros como consejeros podemos estar ahí con ellos, ayudándolo en etapa por etapa. Y obviamente hay cosas que nosotros no tenemos el conocimiento ni la experiencia. Quizás tú nunca hayas usado drogas, quizás tú nunca hayas tomado alcohol y viene esta persona con algún vicio y tú dices, mira, yo nunca he hecho esto, no sé cómo ayudarte en este proceso, pero sí podemos dar un poquito de consejería bíblica y aconsejarlo a otra ayuda profesional o ayuda donde haya experiencia de personas que ya han pasado por eso y hayan recibido la restauración. Podemos referirlos. No pienses que tú tienes que resolver todos los asuntos porque no estamos capacitados para todo, ¿verdad? De unos dones específicos para trabajar unas tareas específicas. Lo que sí tenemos que es universal es la palabra de Dios, poderla compartir y dar esperanza en medio del proceso de sanidad, ¿verdad? Es clave. Los líderes de la congregación son aconsejados nautéticamente en una manera formal como parte de su ministerio, ¿verdad? Y en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Muchas veces, ¿verdad? Los líderes, los pastores, a veces tienen un consejo o una predicación donde quizás amonestan a la iglesia o nos amonestan a nosotros. Es importante escucharlos porque Dios le da una autoridad a ellos y muchas veces hay cosas que tenemos que modificar, ¿verdad? Nosotros no somos perfectos, hay muchas cosas que tenemos que modificar y hay que estar receptivos a ver esto como una retroalimentación que nos ayude a corregir conductas para ser transformados. La consejería nautética consiste en la confrontación amorosa de las personas,
proveniente de una profunda preocupación con el propósito de ayudarlos a hacer aquellos cambios que Dios requiere. Nosotros, como nuestra misión como consejeros cristianos, ¿verdad?, es tener esta sensibilidad a la necesidad y actuar con amor. La consejería neutética abarca 3 ideas: la confrontación, la preocupación y el cambio. Y las actividades neutéticas es una obra en la que todo el pueblo de Dios, ¿verdad?, puede participar. Cuando hablamos de confrontación, ¿a qué nos referimos? Pues por confrontación queremos decir que un cristiano personalmente le da consejo a otro usando las escrituras. Y hay momentos que confrontamos con la palabra de Dios. Él no los confronta con sus propias ideas o ideas de otros. O sea, nosotros cuando vamos a aconsejar como cristianos, no vamos a decir, es que yo viví esto, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice lo otro, sino que vamos a tratar de hablar menos de nosotros y hablar un poquito más de historias bíblicas, de cosas que pasaron, ¿verdad? Y obviamente nuestro testimonio cuenta. No estoy diciendo que no hables de ti. Hay momentos que hablar de nuestro testimonio es importante porque la persona dice, wow, esa persona pasó por lo mismo que yo estoy pasando, me entiende, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener un balance a la hora de aconsejar, que no pasemos todo el proceso. Si es una hora del proceso de aconsejar, no vamos a estar el 75% hablando de mi situación y mi testimonio, porque la mayoría del tiempo del consejo tienes que, mira, prestar el oído y escuchar todo lo que la persona está haciendo. Así abres el espacio que la persona confiese. Y en ocasiones la persona muchas veces llega a la solución de buscar a Cristo él mismo mientras va hablando. Y a veces lo que tuviste que hacer era escuchar. Y después decirle, ¿sabes qué? Aquí estoy para ayudarte en el proceso de aprender de la palabra, de buscar de Dios, de buscar ser obediente, de asumir responsabilidad, de comenzar a vivir actitudes y acciones y tomar decisiones que te ayuden a enfrentar la situación. Así que, ¿verdad? Él limita su consejo estrictamente a aquellos que se encuentran en la Biblia, creyendo, ¿verdad?, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es importante, ¿verdad?, que lo usemos como consejeros cristianos, porque sabemos que restaura, transforma. Y pues también otro elemento de esta teoría neutética, mientras estamos trabajando en la consejería, es la preocupación. Y es que la consejería siempre debe ser hecha para el beneficio del aconsejado. El apóstol Pablo se dedicaba a la sólida obra de edificar a los individuos en su fe, tanto que sus cartas están saturadas de nombres de individuos específicos con los que se relacionó de manera estrecha. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces cuando nosotros aconsejamos, nos preocupamos por lo que está diciendo y entramos en este lazo de amistad, de que tengo empatía contigo y me preocupa lo que está pasando y quiero orar. Y voy a orar como si fuera mi situación, voy a orar como si fuera una situación que de verdad, porque realmente siento sensibilidad ante tu necesidad. Y Pablo muchas veces hizo esto, que incluso cuando vemos sus cartas, él hablaba directamente, Timoteo, Filemón, ¿verdad? Eunésimo en la historia, ¿verdad?, de Filemón, él hablaba por nombres específicos que nos dejan saber que si sabe el nombre es porque realmente pudo tener ese contacto de poder hablar y enlazar una amistad. Ahora mismo nosotros vamos a estar compartiendo por 3 semanas y aquí hay muchas personas, ¿verdad?, conectadas, y posiblemente yo no me aprenda el nombre de todos, pero cuando nosotros, ¿verdad?, si tenemos un momento donde quizás estamos hablando más tú a tú y podemos compartir más, créeme que me voy a acordar de tu nombre, ¿verdad? En la iglesia, quizás con esas personas que tú compartes más, quizás vas a la casa y se comen una sopita o alguna de esas comidas especiales de cada país, que aquí hay muchos países, ¿verdad? En México dirían un pozole, en Puerto Rico diríamos un mofongo, en Santo Domingo dirían un mangú, ¿verdad? Y puedo abrir el micrófono y aquí cada uno me va a decir algo de su país, ¿verdad? Y comparten con esa persona, pues ya ustedes aprenden ese nombre y cuando van a la iglesia o van al trabajo, buscan a esa persona con su nombre, ya la tienen en su mente porque tuviste ese tiempo de compartir y de preocuparte y de tener ese lazo de amistad.
Pues Pablo, cuando escribía sus cartas y decía estos nombres, nos da evidencia de que si se sabía el nombre, porque pudo intimar con esa persona, pudo disipularle, pudo hablarle de la palabra, pudo escuchar sus preocupaciones y poder dirigirle la carta a la iglesia, pero mencionando estos nombres nos deja saber que tuvo unas personas específicas en las que se concentró y colaboró. Y pues también otro elemento de la teoría neutética es el cambio. Todo consejero bíblico debe presentar la acción al aconsejado y dirigirlo para el cambio. Cada día obrar para parecer más a Cristo, ¿verdad? Y saber que Jesucristo es el estándar. La consejería bíblica es realizada por cristianos quienes están convencidos de que Dios es el único que puede hacer verdaderamente transformación en la vida del aconsejado, mientras que la palabra es ministrada en el poder del Espíritu Santo. Mira, nosotros tenemos que creer en el cambio, porque nosotros, la persona en necesidad quiere un cambio, no quiere lo que está viviendo, no quiere lo que está pasando, quiere algo nuevo, ¿verdad? Quiere una nueva oportunidad, quiere algo que realmente reavive la experiencia de poder aplicar sus dones, sus habilidades. Y pues en Jesús realmente podemos recibir la verdadera transformación y poder presentar este beneficio acerca más vida, a decir, ok, si Jesús tiene una transformación, yo quiero ver a ver qué clase de transformación puede hacer conmigo. Muchas veces, ¿verdad? Hay actitudes de personas que dicen, yo soy así y así seré y que me aguanten y no voy a cambiar, ¿verdad? Ese tipo de pensamiento no es correcto, ¿verdad? Debemos reconocer que cada minuto, cada segundo que pasa es una nueva oportunidad para aprender, para crecer, para mejorar, para remendar, ¿verdad? Y en ocasiones, para nosotros decir que hemos adquirido conocimiento, muchas veces hay que desaprender para volver a aprender. Y todo eso trae transformación a nuestra vida. Así que el cambio es necesario en este proceso, ¿verdad? De aconsejar y tener esta disposición de tomar responsabilidad y de hacer un cambio que nos lleve a tomar decisiones que nos acerquen al propósito por el cual Dios nos ha diseñado. La confrontación no te explica que hay un problema y presupone un obstáculo que hay que vencer. Cuando nosotros estamos en esta estrategia neutética como consejeros cristianos, vemos que hay un problema, pero no solamente vamos a resaltar el problema de la situación que está pasando la persona, sino que vamos a ver el obstáculo que nos está interfiriendo y vamos a vencer ese obstáculo para solucionar el problema. Y pues hay tres elementos que nos ayudan en esta confrontación, que es el amonestar, el enseñar y el exhortar. En medio de nuestro consejo vamos a amonestar, vamos a enseñar y a exhortar. Y pues para irnos un poquito más a ver qué es lo que significa esto de amonestar, si nos vamos al diccionario, amonestar es reñir, ¿verdad? Y reprender a una persona por algo que ha hecho mal, ¿verdad? Eso lo podemos ver en cualquier diccionario. Dirigir un aviso o una advertencia a una persona antes de tomar una medida represiva o negativa contra ella. Así que si lo buscamos en palabras claves para que lo podamos recordar mejor, ¿verdad? Amonestar puede ser regañar, advertir o prevenir. Así que no solamente es regañar, porque quizás, amonestar eso es fácil, regañar y olvídate, sino que también este proceso de amonestar es también es una advertencia, algo que tú puedes prevenir, algo que tú puedes decir antes de que pueda pasar y que la persona en el momento que toma la decisión diga, a mí me dijeron que si hacía esto, me puede pasar esto, pero si hago esto, me puedo pasar esto. Tengo opciones. Profesora, Ajá. hay un micrófono abierto y se está escuchando mal. Okay. ¿Cuál micrófono será? Lisa Duarte. Si pueden, por favor, apagarle un micrófono. Ok. Muy bien. Ok. Excelente. Entonces, ¿verdad? Amonestar, también recuerden que es darle esta palabra para prevenir, para advertir a alguien, mira, no haga esto porque
puede salir mal. Y poder tener nosotros esa disposición y recepción de poder escuchar esa amonestación y esa prevención y de tomar decisiones que nos acerquen realmente al propósito y no nos descarrilen. El proceso de enseñar tiene que ir alineado con la amonestación. No es suficiente decir, no hagas esto que te vas a ir por un, ¿verdad? Te vas a ir por el mal camino, haz esto para que te vayas por el buen camino, pero eso no es suficiente. También nosotros tenemos que enseñar cómo lo podemos alinear a que, y por qué este es el buen camino. Y pues viene de la palabra, enseñar viene de la palabra didasco, que sugiere simplemente la comunicación de datos, la enseñanza, por qué, explicar esas preguntas de por qué, cómo, cuándo, que surgen, ¿verdad? Poder darle esa respuesta, dando a conocer información de una manera clara, comprensiva y fácil de recordar. Como dirían en mi país, Puerto Rico, diríamos en arroz con habichuela. Cuando voy a explicar algo en arroz con habichuela, que es explicárselo a una persona como si fuera una persona de kindergarten, ¿sabe? Una persona, un niño. Así que yo siempre, ¿verdad? Me gusta que se me explique, ¿verdad? Sin arroz con habichuela. Y por eso siempre uso muchas palabras claves para recordar definiciones que a veces son largas y uno dice, ay, ¿cómo era la definición? Pero uno cuando asocia con palabras, pues uno puede, ¿verdad? Empezar a entender un poco más. Y pues en el proceso de lo que es el problema de la persona, como estábamos hablando, en el proceso de enseñanza traemos comunicación de nuevo conocimiento, de nuevas herramientas. Así que la comunicación es indispensable para resolver el problema. En el momento que estamos aconsejando a la persona, tiene que haber una comunicación y sabemos que la comunicación hay un receptor y hay un emisor. Y en ocasiones como consejeros somos receptores, en ocasiones somos emisores. No siempre somos emisores, también somos receptores y debemos escuchar. Y muchas veces la persona lo que necesita son unos oídos que lo escuchen. Y pues con eso, créanme que abren muchas puertas a confianza, a poder entablar una amistad que pueda abrir más posibilidades de que puedas a hablarle ese mensaje de salvación y de restauración, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo haga el trabajo de entrar y darle ese querer a la persona como el hacer para aceptar esa voluntad. Así que cuando hablamos un poquito de comunicación, vamos a profundizar un poquito. Me gusta siempre traer visuales y dibujitos, ¿verdad? Para que los recordemos más. Cuando hablamos de la comunicación, recuerden, ¿verdad? Que si vamos a escuchar y vamos a ser ese receptor, debemos recordar que podemos adquirir información tanto en la comunicación no verbal como en las palabras que dice la persona, como en el tono de voz. Si es un tono de voz, por ejemplo, si yo ahora en este momento quizás pongo la bandera de Puerto Rico y le digo a alguien, ¿verdad? Que yo la pongo ahí y digo, ¿de dónde es esa bandera? Y quizás esa persona dice, pues, Cuba, Puerto Rico, yo no sé, quizás la voz sea dudosa, pues puede ser Puerto Rico. Pero si me preguntan a mí y yo veo esa bandera, yo voy a decir Puerto Rico con seguridad, ¿verdad? Porque yo sé que es mi país. Pues, ¿verdad? Ese tono de voz nosotros podemos discernir y podemos capturar información si la persona está insegura, si la persona está segura de lo que dice, si la persona está temerosa, si la persona está feliz, si le provoca gozo, ¿verdad? Y todo ese tipo de información que no se dice todo con las palabras verbalmente de lo que se expresa, es información que adquirimos como consejeros para poder dar un consejo mucho mejor y para poder entrar en empatía. Profesora, un aporte. Sí. Ahora en la pandemia hay una frase muy común que dice que por causa de las mascarillas hemos tenido que aprender a hablar con los ojos. Es estar atentos a todas esas cosas que nos den información. Como usted dice, ese tono de voz, la viveza de los ojos o la tristeza de los ojos. Y como estamos ahora aprendiendo a escuchar la conversación a través de los ojos porque la boca está tapada, entonces un nuevo desafío en consejería. Miremos también mucho los ojos. Los ojos, las manitas, y las cruzas, y las pones ahí, ¿verdad? De todo. Todos los movimientos corporales se pueden leer, ver la información.
Y pues, ¿verdad? Recordar también, muchas gracias por su aporte. ¿Cuál es su nombre? Marjorie, de Costa Rica. Marjorie de Costa Rica. Muy Y bien. mi hermano vive en Puerto Rico. Ah, muy bien. Boricua, bueno, no sé si es boricua, pero vive en Puerto Rico. Muy bien. Estos tres elementos desempeñan un papel vital en la comunicación, ¿verdad? Cara a cara. Y qué interesante, ¿verdad? Este tiempo de pandemia que todo el mundo tiene que andar con su máscara, nos limitamos un poquito, ¿verdad? De poder ver parte de esa comunicación, pero muchas veces, ¿verdad? Si vamos a... Bueno, ahí podemos ver, como estábamos hablando, los movimientos de mano, el tono de voz, si vibra, si está seguro, si está animado, ¿verdad? Son muchas cosas que podemos obtener como información. Y pues el tercer elemento que hablamos en este proceso de neutética es el exhortar. Y cuando buscamos lo que significa esta palabra es incitar una persona con autoridad o derecho a otra a hacer una cosa o actuar de cierta forma mediante razones justificadas. Y aquí entra la noutesis, ¿verdad? Esto es un tema que me gustaría entrar para la próxima clase un poquito más profundo. Y pues el exhortar, quiero que tengan esto bien claro. Para nosotros poder exhortar, tenemos que hablar a una persona algo justificado. No es algo porque sí. Esto es bueno porque sí. Tú debes hacer, yo te exhorto a que tú hagas esto porque es bueno, porque sí. Pero no estás exhortando, eso no es convincente. Cuando tú vas a exhortar algo, tú acompáñalo con una justificación que la persona diga, wow, tienes razón. Y de esa manera realmente podemos exhortar. Y eso de esa manera también demostramos que somos personas que entendemos lo que está pasando, que exhortamos, ¿verdad? Y demostramos que realmente hay autoridad, ¿verdad? Hay una autoridad que nos da el conocimiento, la experiencia que estamos compartiendo en esa justificación. Muy bien. Voy a entrar con el proceso de neutesis la clase que viene, no voy a entrar ahora. Quiero adelantar un poquito la presentación y con esto vamos a terminar. Muy bien. Si vieron, pues ya no lo vean, ya lo están viendo, pero ni ven. Ok, cuando ustedes ven medicamento, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Y voy a abrir espacio a 10 personas que me digan con una palabra lo primero que ustedes piensan cuando ven medicamento. Así que... Enfermedad. Enfermedad, ya tengo uno. Depresión. Depresión. Calmar dolor. Calmar dolor. Crisis. Un diagnóstico. Diagnóstico. Malestar. 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 Sanidad. ¿Cómo? Alivio. Tratamiento. Alivio. Tratamiento. Droga. Droga. Sanidad. Sanidad. Muy bien. Problemas también. Muy bien. Dependencia. Dependencia. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver la definición de lo que es medicamento. Medicamento es una sustancia que sirve para curar o prevenir una enfermedad, para reducir sus efectos sobre el organismo o para aliviar un dolor físico. Así que se hablaron, ¿verdad?, de diferentes enfermedades, se hablaron ¿verdad?, lo que es una droga, ¿verdad?, que es una sustancia. Y pues ahí está lo que es la definición de lo que es el medicamento. Y pues si nos vamos a profundizar un poquito más en el medicamento, hacemos una vigilia aquí, así que no, solamente vamos a enfocarnos en esta definición que da el diccionario, ¿verdad? Pero si quieren sacar, levantar esto en una temática, ¿verdad?, de diálogo y pues podemos hablar de que los medicamentos tienen segundas reacciones y todas estas cosas, pero vamos a enfocarnos en qué sirve para curar o prevenir una enfermedad, ¿verdad? Y que muchas veces el doctor tiene que recetarlo al paciente para prevenir o para calmar una dolencia. Muy bien. Así que partiendo de esta definición que dice el diccionario,
vamos a aplicarlo un poco a lo que somos nosotros como consejeros cristianos, ¿verdad? Y seamos nosotros parte de ese medicamento. ¿Y cómo podemos ser parte de ese medicamento? 4 elementos y con esto terminamos la clase hoy. El primero, tienes que estar lleno de Cristo para que veas el Espíritu Santo obrar en la vida. Si estamos llenos de Cristo, ¿verdad? Del Señor en nuestra vida, podemos ver la obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros y en la vida que estamos aconsejando. Así que cuando tienes, ¿verdad? Cuando estás lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Podemos recordar esto, el capítulo 33 de Jeremías, que vemos una promesa de restauración. Cuando la palabra de Jehová vino a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, parte de la promesa fue: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías en este momento del capítulo 33, que mucha gente sabe el 33.3, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Ustedes saben el resto, pero lo que quiero resaltar es que en este capítulo 33 de Jeremías estaba viviendo un proceso difícil, donde él estaba en prisión, en el patio, ¿verdad? En este sentimiento de prisión, de encerramiento, recibe esta palabra de confrontación. Por favor, si alguien tiene el micrófono prendido, por favor apáguelo rapidito. Y pues lo que quiero resaltar es que en la palabra de Dios en este momento de Jeremías en prisión, le deja saber, ¿sabes qué? He aquí que yo les traeré sanidad, medicina y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Qué hermoso poder nosotros tener versículos de promesas que Dios cumplió en la vida de muchas personas y decir, ¿sabes qué? Como Dios lo hizo con él, lo puede hacer contigo porque Dios tiene el poder de hacerlo. Y poder traer esa esperanza a la vida es de impacto. Así que otro elemento es mirar a través de los ojos de la otra persona. ¿Y cómo hacemos esto de mirar a través de los ojos de la otra persona? Pues mira, fácil. Piensa un momento en una persona que tiene esquizofrenia. ¿Y qué es esquizofrenia, verdad? Es un tratamiento mental que afecta la forma de pensar y sentir y actuar. Una persona que tiene esquizofrenia puede pensar que hay un animal salvaje frente a él, está escuchando quizás diferentes cosas que le dan miedo y que quizás tú estás frente a él y no las escuchas y tú como que no está pasando nada, no se escucha nada. La persona siente frustración porque sí los está escuchando. Cuando vemos con los ojos de la otra persona, pues podemos decir, ¿sabes? Quizás tú no estás escuchándolo, pero él lo está escuchando. Vamos a trabajar como si yo estuviera escuchando eso, ¿verdad? Y poderle ayudar. Quizás pueden escuchar animales donde no lo hay, pueden escuchar voces donde no hay ninguna, pero debemos ser empáticos. Igualmente, este es otro tema que quizás ustedes dicen, diantre, esto sí, yo conozco de esto, ¿verdad? Y es que el tema del divorcio. Un divorcio no significa lo mismo para dos personas. Y vamos a ver esto. Una persona que sufrió por violencia doméstica versus una persona que sufrió por infidelidad. Estas personas no ven el divorcio de la misma manera. Y no podemos tener un manual escrito a cómo tratar a las personas divorciadas, porque cada persona vive experiencias diferentes, por lo cual el divorcio quizás fue una solución. Y por eso su proceso de restauración es muy diferente. Y como consejeros tenemos que ser sensibles a la necesidad a la hora de aconsejar. Igualmente, ¿cómo hacemos para mirar a través de los ojos de otra persona? Piensa en un momento, ¿verdad? Que estás escuchando música de sano contenido bien alta, ¿verdad? Cuando digo sano contenido, cristiana, vamos, esas canciones que a ti te encantan, que cuando tú las escuchas tú te pompeas a alabar a Cristo y a Jesús, ¿verdad? Y estás en ese momento cuando estás limpiando en la casa. Me imagino que tú estás limpiando la casa y subes el volumen de la música y comienzas a adorarle a Dios y te da más energía de limpiar la casa versus una persona que está en un estado alto de ansiedad. Y que si escucha algo alto le va a dar más ansiedad, ¿verdad? Quizás tú dices que la música es sana y es adoración, pero hay que ser sensible a ese momento de esa persona en ansiedad, que lo menos que puede escuchar es ruido porque está en un estado grande de ansiedad. Por eso es que cuando vamos a aconsejar debemos mirar con los ojos de otra persona para poder tener la empatía, ¿verdad? Y ser sensibles a su necesidad. Y al ver las multitudes, ¿verdad? El ejemplo fue Jesucristo.
que dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso dice en Mateo 9:36. Y Jesús vio a la multitud y vio su necesidad y tuvo compasión de ellos. Ver con los ojos del aconsejado nos permite tener compasión y empatía. Si Jesús no hubiera visto la multitud con la necesidad que tenían de hambre, Jesús no hubiera tenido compasión, pero vio la necesidad que hubo y tuvo compasión. Así que nosotros como consejeros, cuando vemos la necesidad con los ojos del aconsejado, tenemos compasión, tenemos empatía. Así que bien importante, para poder ser parte de ese medicamento que restaure esta vida, debemos tener, ¿verdad?, mirar con los ojos del aconsejado. Y, ¿verdad?, una vez que podamos mirar con los ojos del aconsejado, alimentar a esa persona de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de alimentar a la persona con la palabra de Dios, seamos estratégicos. Valida primero si la persona tiene alguna necesidad. Puede que tú vayas a impactar a una persona que está en un cuarto encerrada, que lleva 3 días sin bañarse, que tiene toda su casa regada. Entonces tú llegas con la palabra de Dios a compartir una palabra de Dios, esa persona no va a escucharte. Si primero tú, mira, la animas a que se bañe esa persona, se bañe. Y mientras se va bañando le vas recogiendo el cuarto. Le vas recogiendo, ¿verdad? Más o menos, y que ella salga del baño y vea orden en su casa. Vea que limpiaron, que la ayudaron. Créame que esa persona va a tener un corazón tan agradecido que va a estar abierto a escuchar la palabra que tú le vayas a compartir. Así que en el momento de compartir, ¿verdad?, la palabra, seamos sensibles primero a la necesidad y hagamos ese acto de servicio que abra el espacio a hablarle a un terreno fértil, donde la semilla que caiga, ¿verdad?, germine, y que Dios, ¿verdad?, Espíritu Santo, ¿verdad?, permita crecer en el tiempo de Él, que es perfecto. Luego, aliméntalo con la palabra de Dios, y después, antes de irte, deja un recurso o una herramienta a la que pueda acudir cuando te vayas. Que diga, ¿sabes qué? Esta persona llegó y hizo esto por mí, me compartió la palabra y me sentí que me gustó y me dejó esto y lo voy a estudiar. Y eso, ¿verdad?, créanme que hace la diferencia. Eso, puedes decir, hoy fui un consejero cristiano, hoy sí hice algo que realmente llevó una vida a ser bendecida y acercarla al Señor. Así que, y por último, el cuarto elemento es estar presente y ser una buena compañía. No hay regalo más valioso que estar presente. Muchas expresiones de personas que están en necesidad o en ansiedad, muchas veces me siento solo, me siento sola. Estar presente es de gran impacto. Así que el tiempo que estés presente, asegúrate compartir buenas noticias. Si la persona está en necesidad de tristeza, está frustrado o perdió algo, no vengas a decir, no, que el COVID, los números del COVID están subiendo, que esta enfermedad está, no, que si los políticos están haciendo escantes con los fraudes, porque no vamos a ayudarle nada a esta persona, ¿verdad? Debemos compartir buenas noticias como que, mira, hoy el día amaneció bien hermoso, el sol está bien caliente, está lloviendo, las flores se están hidratando, ¿verdad? Pero traerle esperanza y buenas noticias que la persona como que pueda decir, wow, estoy peleando quizás el tiempo aquí en este sufrimiento y me estoy peleando las cosas buenas que están pasando allá afuera, que me está contando esta persona. Y bien importante que ese tiempo que estés presente, ofrecer un momento agradable. Saque de la rutina del sufrimiento a la persona que está viendo, y puede ser que puedes jugar a ¿verdad? No sé, algún juego de mesa, que jueguen de mesa, un juego de mesa, que hablen un poquito, que se rían. Pueden ir al parque, correr bicicleta, hacer una actividad de eficiencia física. Yo soy maestra, ¿verdad?, de estudiantes de high school, como full time, pero tengo un part time y trabajo con una población de envejecientes, que yo amo mucho esa población, y yo les ayudo a hacer actividades de eficiencia física, pero a esta población de envejecientes no les interesa tener abdominales, no les interesa tener cuerpo fortalecido, sino que ellos ven este tiempo como un tiempo de entretenimiento.
Así que la estrategia que uso para llevarle esta eficiencia física, lo hago con juegos que ellos puedan trabajar sus destrezas motoras, puedan trabajar su área física, pero que lo disfruten, ¿verdad? Así que uno es sensible a esa necesidad que tiene la persona y tratar de que el momento que estés presente sea un momento que saques a la persona de esa rutina de sufrimiento, de soledad, de que lo lleva a la depresión, a la ansiedad, ¿verdad? Que cuando tú estés presente, deje un buen tiempo que la persona diga, wow, ¿sabes? Si yo salgo de aquí, yo puedo disfrutar de otras cosas. Hay más opciones para mí. No todo está terminado. Así que eso no va. Muy bien. Voy a dejar de compartir aquí. Voy a terminar aquí la clase. Para la semana que viene vamos a hablar un poquito de las diferentes enfermedades mentales para que vayamos conociendo un poco más a las personas que podemos aconsejar cosas que pueden estar pasando en ello. Vamos a ver diferentes condiciones que existen y que no porque, ¿verdad? Pueden que personas en la iglesia lo estén pasando, puede que personas que no sean cristianas lo estén pasando, porque hay necesidad. Y yo creo que estamos viviendo en un tiempo histórico en este momento, familia, porque esto del COVID no discrimina. Eres pobre, te puede dar COVID. Eres rico, te puede dar COVID. Tienes Mercedes, BM, Toyota, lo que sea de carro, te puede dar, ¿verdad? El COVID, ¿sabes? Realmente es algo que ha impactado a muchas vidas y hay muchas vidas en miedo. Y también no solamente eso, hay muchas personas, ¿verdad? Pasando por el proceso de pérdidas de familiares y por tanto por COVID como por otras situaciones. Así que hay mucha necesidad y debemos ser sensibles a la necesidad y poder ser agentes de paz, agentes de esperanza y poder tener como recurso la palabra de Dios. Y para poderla compartir hay que estudiarla. Para poder ver las promesas de Dios, ¿verdad? Hay que estudiarla. Y que hoy tú estés separando tiempo para hacer estos estudios teológicos, hoy yo, mira, te aplaudo, te reconozco, te felicito. Y sé que, ¿verdad? Este módulo de 3 semanas quizás te dé hambre a conocer más cosas. Te invito a que, ¿verdad? Sigas estudiando, sigas aprendiendo. Y yo sé que Dios va a seguir llenando tus manos de herramientas y de diferentes estrategias para poder seguir sirviendo a la necesidad que Dios te está permitiendo ver a ti.